bienvenida a la escribana Adriana Riotorto y a la maestra Mónica Garmendia. Ellas van a pasar a exponer sobre el proyecto al uso y aprendizaje del lenguaje de señas. Les comento que tienen 20 minutos para exponer, sobre el mismo podrán hacer preguntas los ediles. También les recuerdo que estamos grabando, por lo tanto agradecemos que cada vez que intervengan se mencionen su nombre. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Adriana Riotorto, soy la presidenta de la Asociación de Padres de Sordos del Uruguay. Vengo de Montevideo, así que no voy a ser tan atrevida de venir a hablar ni a pedir nada a esta junta, pero sí le agradezco a Leticia que me haya invitado, porque ante todo soy mamá de una persona sorda y hace 25 años que estoy dentro de la comunidad sorda, y creo que eso avala un poco lo que puedo venir a solicitarles, sobre todo como mamá y por ver lo que pasa con la comunidad sorda. La comunidad sorda en Uruguay es una comunidad muy invisible. Acá en Durazno tienen unos 500 personas sordas. Hay 30.000 sordos nacidos sordos en Uruguay y unas 125.000 personas que han quedado sordas por distintos motivos y después de haber adquirido la lengua. Es una comunidad muy grande, y que una persona sorda, que es lo único que yo quisiera dejar claro para que entiendan por qué las necesidades y por qué es lo que vamos a solicitar. Una persona sorda no es una persona que no escucha. Una persona sorda es mucho más que eso. El no escuchar, nosotros somos oyentes y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el escuchar. Todo lo que sabemos del mundo lo sabemos porque escuchamos. Nadie se sienta directamente en tu casa a decirle, mirá que tu mamá y tu abuela es la mamá de tu mamá. Todo lo vamos aprendiendo sin darnos cuenta, porque tenemos una familia que habla nuestra lengua, porque tenemos televisión, porque tenemos primos, porque tenemos amigos y porque estamos dentro de una sociedad que habla nuestra lengua. A nuestros hijos no les pasa eso. Tienen una lengua distinta, la lengua de señas. Y es su lengua materna y no hay discusión de eso ya en el mundo, de que sea su lengua. Y es una lengua muy minoritaria que habla nada más que el 1% de la población mundial. O sea que están totalmente aislados del mundo, salvo que se les dé su lengua. Y el 95% de los padres, los sordos nacen en el 95% en hogares de padres como nosotros, oyentes, y el 90% de los padres no aprenden lengua de señas, porque no quieren, porque no pueden o porque no se les da la posibilidad. Entonces imagínense ustedes teniendo que criar un hijo con una lengua distinta, y que la lengua trae cultura además. Y eso no es discutible. Entonces la comunidad sorda es una comunidad no solamente hablante lingüísticamente de una lengua distinta, sino que tiene una identidad distinta, una cultura distinta, una forma de ver y sentir el mundo distinto al de nosotros. Es muy difícil explicar lo que me llevó 25 años a entender en 20 minutos, pero sí decirles que el Estado es el único que puede hacer que estas personas estén integradas socialmente, pero no solamente con leyes. Las leyes nos sobran. En Uruguay estamos recontra avanzados en materia legislativa. El asunto es cómo hacemos para que esas leyes se cumplan, para que eso sea real, para que haya una integración real de esta comunidad dentro de la sociedad. Y eso no se va a lograr con una ley. Eso se logra con una sociedad comprometida y entendiendo qué es una persona sorda. Me parece que lo primero es la empatía, y la empatía, ¿cómo vamos a sentir empatía por algo que no conocemos? Entonces, hablo desde el dolor de haber sufrido en carne propia todo lo que fue el proceso de mi hija, que por suerte, hoy por hoy, tiene posibilidades de estar estudiando y de mil lugares que se le abrieron, pero en Montevideo. Y entonces nuestra lucha como asociación de padres, que es nacional, es por qué siempre tienen que terminar cambiarse toda una familia a Montevideo y desterrar a sus hijos oyentes de su medio, de su mundo, porque las posibilidades están en Montevideo. Y sí, las posibilidades están en Montevideo, porque en Montevideo está la lengua de señas, en Montevideo está la comunidad sorda unida, en Montevideo está la posibilidad de poder ir a un liceo con intérpretes, poder ir a una escuela. Es la primera escuela de Sudamérica la nuestra, ¿tá? Y ahí sí funciona todo como se supone que tendría que funcionar en todo el país. No es una sala con niños de 3 a los 18 años y con una maestra que a duras penas hable lengua de señas. Es algo pensado y estructurado, y pensado especialmente para una comunidad que tiene una lengua ágrafa, que es gestual,
y que no tiene lectura ni escritura. Entonces el español para los sordos es la más extranjera de las lenguas. Entonces no es que sustituimos y los dejamos y les pasamos un papel y le decimos, tomá, lee esto. No, no lo van a leer como nosotros. Como nosotros no podríamos leer un chino si me lo explicaran en 6 meses. Estamos exigiéndoles a las personas sordas que estén en una clase, que estén en una escuela, hablando la lengua de la mayoría, que no es la lengua de ellos. Es como si yo los trasladara a ustedes mañana a Alemania, les dijera, vayan y estudien en la facultad o en la escuela en una lengua alemana que nunca vieron ni nunca escucharon. Eso es lo que le pasa a la persona sorda. Viven en un mundo que no entiende ni los entiende, y en lo que nosotros somos la herramienta para que ellos sí pasen de otra manera por el mundo, entendiendo. Y no importa si son hipoacúsicos, si están implantados, el sordo es sordo y tiene otra forma de ver y sentir culturalmente el mundo y de vivirlo. Y nosotros lo único que podemos hacer es tender puentes para unir estos dos mundos. Hay dos mundos, yo se los puedo asegurar que hay un mundo sordo y un mundo oyente. Y que lo único que podemos hacer nosotros como personas en nuestra sociedad es tender esos puentes para que sea lo menos doloroso posible ser una persona sorda en un mundo oyente. El dolor es la palabra que más escucho siempre. Dolor a la familia porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos, dolor a las personas sordas porque no saben qué hacer con su vida, porque si nosotros no les damos una escuela, una UTU, un liceo, la educación es el único puente que hay para la igualdad, no hay otra fórmula. Es educación, educación, educación. Y si nosotros en todo el Uruguay no tenemos la posibilidad de darles una escuela, un liceo, una UTU pensada, estructurada para ellos, no van a poder avanzar y van a seguir siendo en sus casas. Yo lo he visto, está lleno de niños salvajes en el siglo XXI, sordos, intelectualmente igual que nosotros, que no les dimos las posibilidades. Y el dolor me mata de pensar que podrían haber sido y estar acá sentados como todos ustedes discutiendo sobre el puente y sobre esto y sobre el otro, y nosotros no les dimos las posibilidades. ¿Por qué? Porque no le pusimos un intérprete, porque no le dimos a los padres la posibilidad de aprender lengua de señas y de conocer a sus hijos, porque no le dimos a los mismos sordos la posibilidad de aprender lengua de señas. La lengua de señas no puede ser una lengua en Durazno, otra en Rivera. Existe, por suerte, la tecnología. Hoy podemos hacerlo, pero no podemos enseñar lengua de señas, una cultura y un mundo distinto a través de un Zoom. Necesitamos el compromiso de todos ustedes para que la lengua de señas esté acá, para que haya una asociación de sordos, una asociación de padres que funcione y que a partir de ahí se empiecen a reunir. Las asociaciones de sordos existen en todo el mundo y se crearon después de una prohibición de la lengua de señas en 1880 que duró 100 años. Y se crearon porque vieron el poder que tiene el estar juntos. No pueden estar los sordos acá desparramados, uno acá, uno allá, uno en una escuela, uno en un liceo, y ver cómo tapan el agujero con una mano. No es así, es algo pensado entre todos y para todos, porque es una comunidad muy grande. Y porque así sufriera la vida de uno vale la pena. Si yo hubiera pensado nada más que en mi hija, no hubiera hecho nada de lo que hice. Y gracias a todo lo que hicimos, hoy hay intérpretes en la televisión, hay liceos, hay cosas funcionando para los sordos que eran inimaginables cuando mi hija a los 12 años salió un día de la escuela y me dijo, mamá, jurame que yo voy a poder ir al liceo, porque escuchaba que se había abierto un liceo para los sordos. Dice, yo no sé que no lo voy a terminar, pero jurame que yo lo voy a tocar, solo quiero tocarlo, decía. Mi hija terminó el liceo, no solo lo tocó, pero le dimos las posibilidades. Y hoy depende de ustedes darles esas posibilidades. Yo no puedo hablar de lo que pasa en Durazno, sí va a hablar de ella. Pero sí les pido, por favor, que tengan conciencia de que hay toda una gente que lamentablemente es invisible, la discapacidad, pasan por al lado nuestro sin darnos cuenta, pero que les necesitan mucho más que cualquier otro. Y eso es mi mensaje. Piensen que una persona sorda, si ustedes no le dan las posibilidades, los vamos a dejar como un niño salvaje cuando intelectualmente podrían llevar una vida totalmente normal, desarrollar planes y tener proyectos de vida como cualquiera de nosotros. Buenas noches, gracias por recibirnos. Mi nombre es Mónica. Como dice Adriana y habla muy rápido, tenemos acá en sala dos compañeras que están sentadas con mucha dificultad tratando de escuchar porque son hipoacústicas, esto es que no son sordas profundas, tratan de oír algo con su audífono y los micrófonos les generan interferencia, entonces están haciendo un doble esfuerzo.
¿Por qué digo esto? Porque, como decía Adriana, la sordera es invisible. Físicamente no se detecta. ¿Hasta qué? Hasta que necesitamos entablar la comunicación. Y si bien ella hablaba de puentes de comunicación, qué suerte que este puente no trae discusiones, el puente de comunicación, bueno, sí, pero no de este tenor, es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo oyente. Ustedes me pueden decir, no es culpa mía que yo nací oyente y estoy en mi mundo, pero es una cuestión de empatía. Como docente, cuando los niños llegan a la escuela y uno les tiene que enseñar a leer y a escribir, todos están haciendo el esfuerzo en casa para que el niño escriba y lea. Pero el tema es cuando tenemos un sordo en la escuela, porque su primera lengua es la lengua de señas, pero no es la nuestra, como docentes. Entonces ahí empezó la barrera de la comunicación. ¿Qué estrategias usamos como docentes para poder enseñarle su segunda lengua a una persona que quiere comunicarse con nosotros en su primer lengua? Entonces, ¿qué estamos pidiendo como parte de la sociedad? Una apertura a la lengua de señas, talleres abiertos, clases abiertas para quien quiera ir, concurrir, moverse, porque ¿saben cuándo nos enteramos de que existe la lengua de señas? Cuando el bebé que llegó a casa no responde al nombre, no responde a un sonido, no responde a un ajo, cuando queda mirando. Entonces algo le pasa. Entonces ahí empezamos a ver, ¿qué problema tenemos? ¡Qué horrible! Y mientras tanto, entonces esto es, la venida de hoy es decirles eso, que son 500 los sordos en Durazno, que no los vemos, porque están diseminados por el departamento. Acá veo caras que conozco, porque veo caras de Sarandí del Chi, de Colonia Rosell, estoy viendo caras de Blanquillo, qué sé yo, también de la ciudad de Durazno. Claro, ¿qué pasa cuando hay un sordo en la escuela en Blanquillo? Y cuando hay 2 en Sarandí del Chi, y un sordo en la escuela rural, ¿cuándo tiene la posibilidad esa persona de interactuar con otros de su misma discapacidad o su misma limitación? ¿Cuándo lo ponemos en situación de comunicación real con otros? Entonces empezamos a ver que el territorio se empieza a extender, la caminería, no, pero la familia tendría que traerlo a Durazno, porque en la escuela 1 está la única sala, que es lo que decía Adriana, con una docente que con mucho compromiso está trabajando y es idónea en lengua de señas. Hay un instructor, un instructor, que es una chica que viene de Minas, que se tiene que radicar en Durazno porque no tenemos instructores. El instructor es una persona sorda que sabe la lengua de señas y se la puede enseñar, porque además de la lengua de señas hay una cultura de la persona sorda. Conversaciones, chistes, gestos, no sé, el todo de la persona sorda. Nosotros ahora, ustedes me están escuchando, gracias por la atención, pero además escuchamos zumbidos, sabemos si llueve o no llueve, si hay una bocina, hubo una música alta hace un ratito, tenemos una historia del contexto. El sordo no. El sordo solo sabe lo que le decimos. Entonces hay que decirle que desde el buenos días que se enseña, desde de repente la vibración que sintió, bueno, eso lo tiene que asociar a que se encendió, aquella cosa que cuando la luz esté encendida es que esa máquina va a hacer ruido y está encendida para el resto de nosotros. ¿Saben un ejemplo? Sí, un íntimo amigo de mi hija, 23 años, en 5º año del IABA, un día le lee los labios a la mamá, que le dice mamá a su abuela. Dice, qué cómica, le dijiste mamá, le dice él. Y la madre le dice, claro, le dice, iba a ser mi madre. No, dice, es abuela. Y entonces él le dice, y claro, pero abuela, ¿por qué es mi mamá? Dice, no, abuela, para él, abuela era el nombre. Nunca se había enterado y decía, qué vergüenza, 23 años decía. Y yo no sabía que abuela era abuela. Todos tienen abuelas, decía. Sí, obvio que sí, pero obvio para nosotros, no obvio para ellos. Nadie se lo había dicho directamente. ¿Tá? Y es eso es la sordera, que estaban estudiando ecuaciones y polinomios en el IABA y no sabía que la abuela era la abuela. Hola, Mónica. Vamos a tocar el timbre de una casa. Vamos a la casa de cualquiera de ustedes. La dirección, llego. Toco timbre, golpeo la puerta. ¿Sí o no? Sale alguien. Imaginen que a la casa en la que llego es una persona sorda. ¿Cómo llego? Si golpeo la puerta, sí, 3 días.
Tocar timbre no hay. Hay algunos sordos que tienen el perro adentro de casa, entonces cuando el perro empieza a reaccionar diferente saben que hay alguien en la puerta. Otros, que seguramente sean en Montevideo, tienen el timbre con la luz, entonces cuando tocan el timbre se enciende la luz, saben que hay alguien en la puerta. Son cosas sencillas. Compartiendo un campamento con personas sordas, me tocó decirle a la compañera que se estaba duchando, sorda ella, con un implante coclear, esto es, los que tienen implantado en el cerebro para escuchar y se sacan el exterior para poder ducharse, porque no se puede humedecer. ¿Cómo le decía yo que me iba y que quedaba sola? Tuve que entreabrir la puerta del baño para poder encenderle y apagarle la luz para que supiera que yo me estaba yendo. ¿Esto qué es? Son ejemplos sencillos que no los manejamos nosotros, pero que todos los días la familia que tiene un sordo en casa tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, esta venida de acá es para decirles que los sordos existen y que qué puede hacer la Junta, porque sería la pregunta que tal vez están haciendo. Es bueno, ¿cómo podemos pedir que los aportes de los contribuyentes, el mío también, porque yo sí soy de acá, ¿cómo podemos hacer para que la persona que realmente le interese familiarizarse con la lengua de señas tenga el acceso directo y decir, bueno, no es desconocido para mí, que si veo a alguien en el supermercado que es sordo y que no está entendiendo lo que le dicen, yo le puedo ayudar, dar una mano, porque estamos hablando de esa empatía, de la chiquita de todos los días. Porque, sí, dale. La más chiquita, la más importante, la salud. Piensen lo que es ir a un médico, a un dentista, sin entender nada de lo que te dicen. Y que en general vas con tu mamá, porque tampoco hay intérpretes, y entonces el médico ya directamente habla con la madre habla con el médico, el sordo queda ahí sentado, nadie le habla, nadie le explica, cuando llega a la casa, porque es lo que te dicen todos, no, dijo que estabas bien. No, pero contame. Pero los padres tampoco tienen lengua de señas para contarlo. Entonces dice, ¿todo ok? Y el sordo nunca se enteró lo que tenía. Yo he visto las cosas, allá en Montevideo hay una unidad de salud para personas sordas, y hemos visto las cosas más increíbles que se puedan imaginar en salud, y gente que no trabajó durante 2 años porque tenía una tendinitis y nadie lo podía entender y nadie entendía. Piensen lo que es eso, una emergencia, una caída en la calle, para una persona que nadie la entiende, los han llevado presos, los han matado a golpes, amigos que yo conozco, porque le gritaban y los tipos no contestaban, se pensaban que estaban drogados. Piensen que ellos viven lo mismo que vivimos nosotros, van a los mismos lugares, tienen las mismas obligaciones, no los mismos derechos, pero sí tienen las mismas obligaciones, y van y pagan impuestos y trabajan y estudian, ojalá, lo que pueden, y van a los mismos lugares que nosotros. Pero ¿cómo? Con una lengua distinta y con una lengua que nadie le entiende, y que ellos no les entienden tampoco. Y todavía les exigimos que hagan el esfuerzo de que nos lean los labios. No existe la lectura de labios. Está comprobado ahora con la tecnología que entienden 2 palabras de una oración y el resto se la imaginan y se la ponen a como más o menos imaginan que tiene que ser. ¿Entiendes? Por eso lo importante que sería que desde acá pudieran hacer un curso de lengua de señas, pero presencial, donde se reúnan para que se aúnen los padres, los hijos, los médicos, los maestros, los profesores, todos estamos comprometidos en esto, todos tendríamos que estar comprometidos y tendríamos que darles las herramientas para poder hacerlo. Sí, para que te escuché y se me fue. Mónica habla. Iba a decir algo, pero se me pasó. Sí. ¿Del curso presencial? Sí, eso, del curso presencial. ¿Por qué presencial? Gracias. ¿Por qué presencial? Porque ustedes podrían estar pensando en la tecnología, podemos hacer videoconferencias, podemos estudiar. Pero la lengua de señas tiene esto de, como me tranqué yo ahora y todos ustedes quedaron, ¿qué iba a decir? Tiene esto de que es contacto. Nosotros decimos, hay 500 sordos en el departamento. ¿Los conocen a todos ustedes? Yo no. Entonces es una muy buena excusa para que entre ellos se reúnan también. Y se reúnan las mamás de los sordos, y se reúnan los papás de los sordos, y los hermanos de los sordos, que terminan siendo muchas veces sus intérpretes naturales, porque son con los que van por las edades, ¿no? Entonces comparten espacios. Y otra cosa que les iba a decir, no menos importante, y me volví a olvidar, estoy quedando vieja, qué horrible. Es esto de poder potenciar también espacios o momentos para los sordos. Yo no sé si han visto ustedes publicidades de algún supermercado de Montevideo que dice, a fulano le gusta tal cosa, a fulano tal cosa, ahora es el momento del silencio. Y no hay música, y no hay nada, y es poder vivir el resto de los oyentes en un mundo más sordo. O sea,
Un día, para llamar la atención, en vez de hacer mucho ruido, hagamos silencio. ¿Quién dice? Los cursos presenciales, insisto, el sordo necesita el contacto, porque si yo lo quiero llamar a él y están mirando para otro lado, ¿cómo se llaman? Perdón, te toqué 2 veces. ¿No? Entonces, después los sordos son agresivos, son impotentes. No, te está llamando. Tiene la palabra la señora Edil Graciela Morgantini. Muy importante lo que han planteado y es realmente la verdad, es así. Yo quería saber cuántos docentes se precisarían para en una escuela estar tratando a los chicos con este problema. Y otra cosa, ¿cuánto demora, cuánto se precisa de tiempo para aprender el lenguaje de señas? De padres, con 1 año, 1 vez por semana, 2 horas, tú te comunicas. La carrera de intérprete, obviamente, yo la hice, y lleva 5 años, sí. pero público en general, 1 vez por semana, 2 horas, en 1 año se comunican perfectamente. Es importante eso. Sí, claro, no es nada imposible, parece al principio. Sí. Yo me imaginaba cuando empecé a estudiar y decía, pero ¿cómo me voy a acordar en señas todo lo que existe en el mundo? Me voy a aprender las señas, sí, te las aprendés. Y sí, y no es nada difícil. Y bueno, justamente preguntaba porque tengo un caso de una persona que trabaja en la salud, que se desvive, que hay un enfermo, un señor grande ya, y ¿cómo se hacían entender? ¿Cómo? Incluso aparte era un señor que no sabía leer tampoco, así que imagínate lo que era el gran problema, ¿no? Te agradezco muchísimo toda la información que has dado, que es muy, pero muy importante, y vamos a tratar de trabajar en eso. Muchas gracias. Ojalá. Tiene la palabra la señora Edil Arias. Bueno, quiero agradecerles a las dos por estar acá y, bueno, tomarse este tiempo, que sé que es muy importante el tiempo para ustedes. Adriana, que nunca había venido a Durazno y nunca había pedido un día de trabajo para faltar, se tomó su tiempo y se vino hasta acá. Me parece que todo comienza con el conocimiento del problema y que eso lleva a la empatía, porque cuando no conocemos lo que está sucediendo no podemos tener empatía. Y yo sé porque, bueno, lo he vivido con familiar, y sé lo horrible y lo problemático que es estar en un lugar y que no te entiendan. Tener la inteligencia y a veces no poder dar todo vos porque no te entienden o porque te sentís que no estás incluido. Y bueno, me parece que en las escuelas tendrían que haber talleres para que todos los oyentes sepamos lengua de señas y no que nadie esté excluido, nadie, ni siquiera nosotros mismos cuando seamos mayores, adultos mayores, que seguramente la mayoría vamos a perder la audición, que es lo primero que perdemos, saber comunicarnos y no sentirnos aislados y no sentirnos solos ni tristes, porque eso es lo que hace no escuchar y no entender. Muchísimas gracias. Gracias tú. Pero en realidad, si puedo decir algo, no es solamente la lengua de señas. ¿Qué es eso? No es que todo el mundo ahora tenga que salir a aprender lengua de señas y que se enseñe en todas las escuelas y todos los liceos. Sí sería muy interesante que se pudiera dar entre los compañeros cuando sí hay una persona sorda para que puedan tener una comunicación directa con sus compañeros y demás. Pero no es eso solamente. Yo creo que los talleres, aparte de que por supuesto tiene que haber lengua de señas, que los padres le tenés que dar las herramientas para poder comunicarse con su hijo, nada más y nada menos. Es como si te trajeran a un chino y te dijeran, toma, educalo y es tu hijo. ¿De qué me estás hablando? Es lo mismo, es exactamente la misma sensación. Pero aparte de eso, que es fundamental, creo que los talleres de sensibilización, que no es solamente lengua de señas, es eso, es entender la diversidad.
Y que todos somos distintos, sí, claro que todos somos distintos, pero algunos somos mucho más distintos que los demás. Y entonces entender eso, y gracias a Dios ahora la discapacidad, con este asunto de la integración, es genial porque los chicos chiquitos ahora lo viven con una naturalidad, lo viven completamente distinto a lo que lo pudimos vivir nosotros. Pero no es solamente es lo mismo que la ley de trabajo, está todo bárbaro, la ley de trabajo y todo lo demás, pero yo estoy harta de ver sordos que entraron con la ley de trabajo y renuncian porque no se sienten cómodos. No es solamente una ley, no es dar solamente la posibilidad, es sensibilizar, es hablar, es que se cae todo un movimiento, que eso es en realidad lo que venimos a pedir, que haya una movida. Nos pasó en Florida, vino una familia con una chiquita, decía que era la única sorda de Florida y hoy por hoy Florida explotó. Y eso es lo que apostamos a que pase en Durazno. Realmente, como padres lo decimos, porque lo vivimos, lo vivimos. Tiene la palabra el señor Javier Besonar. Hola, buenas noches. Gracias por estar presentes. Sin duda que la sensibilización es el primer paso en esto. Yo soy médico, me llega muy profundamente lo que ustedes dicen porque lo he vivido. Mi primer trabajo ya hace más de 20 años fue en una policlínica rural, Carlos Reiles, y me llamaba la atención que llegaran tantos casos de sordera congénita. Ahí hicimos un trabajo de relevamiento dentro de la policlínica y en una población de 1000 personas había 25 sordos congénitos. Presentamos un trabajo a BPS y dio que Carlos Reiles era la localidad de todo el Uruguay que tenía el porcentaje más alto de sordos congénitos, por un problema familiar, genético, que lo fue condicionando, pero que bueno, nosotros llevamos una fonoaudióloga, te estoy hablando del año 2003, para enseñarles la lengua de señas, y no saben lo resistido que fue, porque ellos tenían su propio lenguaje. Esa familia, los Arévalos, los Rodao, varios de ellos tenían y habían elaborado su propia lengua. Pero más allá de eso y de que iban a la escuela 22, allí la escuela de la localidad, no podían incluirse cuando venían a Durazno, acá a la escuela 2, porque tenían su propio lenguaje. Entonces fue todo un cambio generacional, enseñarle no solamente a los niños, sino también a los padres, a que tuvieran la lengua de señas verdadera y no la locataria de ahí de Carlos Reiles. Pero sin duda que ahí no terminó, porque era el tema de sensibilizar, y no solamente a ellos, que eran los principales interesados en sentirse incluidos, sino después de empezar a educar también a sus compañeros, a toda la comunidad, y estamos hablando de una población de 1000 personas que se cruzan a cada rato con ellos, ¿verdad? Entonces fue muy, muy lindo y muy alentador después ver los resultados al paso de los tiempos y de los años. Ya hace más de 15 años que está el centro de rehabilitación ahí en Carlos Reiles y que ha dado la oportunidad de que ellos se pudieran integrar. Pero indudablemente que eso no termina ahí, porque uno después los ve, a mí me tocaba a veces controlarlos desde bebé, desde niños, siendo adolescentes, y después formando sus familias, madres sordomudas que tenían un hijo que no tenía ese problema genético y que podía hablar. Imagínense para una madre sordomuda también, digo, ustedes lo habrán visto 1000 veces y la verdad que era impresionante la emoción que generaba. Entonces, creo que hay mucho camino por recorrer, hay mucho para hacer y obviamente también un edil acá lo propuso de que la Junta Departamental tuviera y bueno, y obviamente vamos todos en esa línea, así que quería comentarlo para que sepan de lo que se ha dado y sé que en muchos lugares del interior esto genera esa necesidad. Muchas mamás sordas que cuando llegás a la casa y hablan contigo te preguntan, ¿habla por el hijo oyente? Claro, seguro. ¿Habla bien? ¿Pronuncia lo que tiene que pronunciar? Claro. ¿Se comunica? ¿Qué tranquilidad me da? Porque ella nunca va a escuchar la voz de su hijo. Nunca va a escuchar la voz de su hijo. Nunca. Sí. Y además eso es muy importante que todos entendamos, haciendo esa empatía que ustedes dicen. Nosotros aprendemos a hablar por imitación. Todo lo que aprendemos en nuestro diario vivir es escuchando, viendo y haciendo. Y muchas veces se interpretaban esos niños como que tenían retardo en el desarrollo o en el aprendizaje y eran brillantes.
Eran brillantes porque tenían que ellos adaptarse, a pesar de tener esa barrera de que uno no escuchaba y no sabía lo que le estaban diciendo, interpretar y poder hacerlo. Una vez que empezaron a utilizar la lengua de señas, fue impresionante el nivel que tenían y creo que ahí tenemos que apuntar a eso, ¿no? A decir, a ver, no porque no oigan, obviamente van a estar en ese mundo aislado, sino que ellos también generan esa lucha interna de poder superarlo. Hoy de la importancia de la lengua y de escuchar, ¿qué es eso? Escuchar. Que el desarrollo emocional y cognitivo de la persona depende de eso. Todo. De todo. Todo aprendemos. Vos entendés el funcionamiento del mundo, pero nadie te viene a decir qué significa alquilar, qué significa ser propietario, qué significa esto, que vos lo escuchás y lo vas asimilando y lo vas sabiendo sin que nadie te lo diga de forma directa. Ahora, cuando nadie habla tu lengua y nadie te lo dice, ¿cómo entender? ¿Cómo saber? Miren una película, yo me hacía el ejercicio de mirar una película en alemana sin subtítulos y traten de entender qué significa toda esa serie de imágenes de 2 horas sin una palabra que aclare qué es lo que está pasando. Sin duda. Ahora entendés cosas puntuales, pero no el desarrollo. Y así viven ellos, con imágenes puntuales de lo que pasa. Tal cual. Me encantó lo de por favor, muchas gracias. Eso genético, qué bien, qué interesante. Sí. Prórroga hasta la finalización del punto, de la sesión. Estamos votando la prórroga del horario hasta la finalización de la sesión. Tendrían que haber salido. 27 en 26 afirmativo. Tiene la palabra el señor Edil José Rizo. Gracias, presidente. Bueno, es medio incómodo, no nos podemos mirar a los ojos, pero agradecerles la visita y comentarles, creo que fue en el 2018-2019, en Sarandí del Chi, se llevaron a cabo algunos cursos de lengua de señas que estaban involucrados del MIDES, CINDE puede ser, CINDE, y quería saber si esa modalidad, que creo que incluso era virtual, se sigue desarrollando. Y por supuesto, en mi labor, cuando ejercía la docencia, me tocó trabajar con chicos que tenían dificultad para expresarse, y qué difícil que es para ellos, pero también es difícil para nosotros, y a veces nosotros también sentimos ese miedo y no encontramos herramientas o no encontramos quienes nos ayuden a poder comunicarnos con ellos. Así que valoro que hayan hecho esta exposición, y seguramente podamos todos llegar alguna vez a comunicarnos también por lenguaje de señas. Muchas gracias. Gracias. Para contestarte la pregunta, ese curso que se hizo ahí comenzó acá también en Durazno, se hizo 1 año, era MIDES, CINDE y alguna otra empresa más, que fue el primer año gratuito. Luego, si vos querías continuar con la formación, había que abonar una módica suma. Se terminó de un grupo de 36, acá en Durazno, 6. Y en Sarandí del Chi no sé si pudieron hacer los siguientes años. Sé que el segundo lo estaban haciendo, pero vino pandemia y eso, y no sé en qué quedó. Pero sí, porque hicimos un encuentro en la escuela número 86 con ella misma, con Adriana, y estaban las chiquitas, algunas chicas, había un chico también que estaba estudiando lengua de señas en esa modalidad, y para dar una inyección justamente y de que no decayeran en ese interés de estudiar lengua de señas. Por eso sí sabemos de que hubo interés, es que hay interés, lo que no hay es dinero para pagar todos los cursos, o sea, siendo honesta. Por eso sería genial poder tener sensibilización en Durazno Ciudad, en Sarandí del Chi Ciudad, en Carmen Ciudad ahora, Carlos Reiles. Sería bueno eso, el ideal. Pero también sería bueno que los sordos del departamento se conozcan, mantener su cultura, que tengan un partido de fútbol. Ustedes saben qué rico que es ver a los sordos jugar al fútbol, que siguen las reglas y que no hay silbato porque nadie escucha, y que las faltas se cobran levantando la mano y son muy honestos, porque si hay falta tienen que levantar la mano y mirar al juez. O sea, esas cosas también las practican, pero acá en Durazno no las vemos porque no hay sordos que se junten ni siquiera a jugar. Pero fíjate que ahora se van en septiembre a Florianópolis a jugar un campeonato de sordos.
Viene ahora a Colonia un campamento de la Federación Mundial de Sordos. Miren toda la movida que hay, que acá quedan totalmente excluidos. Después se van a Río y después de Río se van a Japón, porque la comunidad sorda es mundial. Ellos la lengua de señas es distinta en todos los países, pero vos viajás a cualquier lado y ellos se entienden. No me preguntes cómo, yo soy intérprete y no entiendo un pepino, pero ellos se entienden porque ahí te das cuenta que esa es que la lengua de señas es su lengua materna. Y ahí te das cuenta de la importancia de que estén unidos, de que tengan un partido de fútbol, de que jueguen contra los oyentes, como juegan allá en la Asociación de Sordos, siempre son partidos de unos contra otros y todo lo demás. Pero la identidad, para mí lo más importante para darles y como herencia a un hijo sordo es su identidad sorda, de que se sienta feliz y orgulloso de ser sordo, porque ellos se sienten orgullosos y felices de ser sordos, y no quieren ser oyentes, quieren ser sordos. De la familia, porque pasa que si vos formás al sordo en la lengua de señas, cuando vuelve a su familia, rompió la comunicación, porque tenían una lengua de señas familiar, básica, casera. Entonces, luego de que viene con la lengua de señas convencional, para poder estudiar, para poder comunicarse, para poder trabajar, cuando llega a casa, ya mamá no es la misma seña de mamá. Entonces, mamá se siente más distanciada de su hijo. Entonces, por eso el tema de la cultura del sordo también es importante que nosotros, sobre todo las familias, estén involucradas, que se sientan parte de la comunidad sorda, porque si no estamos aislando a los sordos con sordos y los desterramos de sus familias, que es más grave, porque si no quedan ni sordos ni oyentes, quedan en una interfaz de sordos con muy buena lengua de señas, muy buen manejo de su cuerpo, pero que no logró comunicarse con un oyente. No sé si es claro eso. Además, les puedo asegurar, como mamá, que mis mejores amigas hoy, a pesar de que tengo mis amigas de toda la vida, son las mamás de otros sordos, porque son con las únicas personas que realmente yo puedo hablar y que sé que me van a entender, porque les pasa lo mismo que a mí. Yo sigo sufriendo y yo digo, hasta los 18 años tuve el estómago así de la ansiedad, de los nervios, de tener que educar y de todo lo que he pasado con María. Y con las únicas que me puedo entender es con otras mamás. Y por eso, acá, estar distanciado, cada uno en su lugar, no quiero ni saber qué puede pasar, qué pueden entender sus mamás. Mi hija hasta los 7 años estuvo sin lengua. Ella me dice, cerebro vacío, mamá, cerebro vacío, pues no tenía ni lengua de señas, no tenía nada, porque a mí me decían que la tenía que llevar a un fonoaudiólogo, que la sociedad del oyente, que tenía que hablar y todo eso, sorda profunda, nunca habló nada. Y cuando llegó a la lengua de señas, a la escuela de sordos, yo les puedo asegurar que tengo las fotos de antes y el después es otra persona, porque encontró a sus iguales. Ella a los 2 minutos de ver esto, su seña, nosotros tenemos un nombre, como no nos pueden nombrar, tenemos un nombre cada uno dentro de la comunidad. Mi seña es así verde por los ojos y porque tiene un auto verde en aquel momento, y me lo puso ella, y a María le pusieron loca. Y sus señas hasta el día de hoy le dicen, cámbiame la seña, por favor. Porque claro, cuando entró allá no sabía hablar, no sabía lengua de señas, no sabía nada, y agarraba a todo el mundo así, desesperada, porque no sabía cómo comunicarse. A los 2 meses volaba y yo ya no entendía nada, que me pasaba lo que dice ella. Entonces digo, qué importante eso, la reunión de los padres, abuelos, hermanos, eso, el compromiso para la reunión, entendiendo y tratando de entenderse entre nosotros y retroalimentarnos. Y ellos, poderles hablar de identidad. Yo lo entendí, uno nunca piensa en la identidad de uno. Hablamos de identidad, pero nosotros acá pensamos en el asado y la torta frita. No es eso. Para ellos la identidad es su lengua, es su mundo, tienen una historia distinta, tienen una forma de vivir, de divertirse. La historia con sus compañeros, con sus maestros, todo es distinto a lo nuestro. Todo, les puedo asegurar. Por eso la importancia de que sea presencial, que no sea solo por Zoom, y que tengan el espacio para reunirse las familias, los sordos y todos los demás, que venga toda la sociedad a compartir, pero en un lugar.